Viernes del CONADIS, sí señor, del Consejo Nacional para la Discapacidad. Están aquí con nosotros Isabel, que hace mucho que no venía por aquí, nos tenías votado, Isabel. Problema ese contigo que hay aquí. Isabel es encargada de Justicia y Legislación del CONADIS, y de eso vamos a hablar. De Justicia y Legislación, más bien de normatización o normalización, y sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de las asociaciones sin fines de lucro. Cuando usted vea ASFL, asociaciones sin fines de lucro, aquí ahora todo es con siglas. ¿Cómo se llama? Siglas. Nos hemos ido anglizando, porque eso es en inglés, los americanos son los que reducen todo a siglas. Exacto. Pero bien, eso no está mal, ¿verdad? Porque reduce, resume un poco. Asociaciones sin fines de lucro, porque el CONADIS es el regulador, ¿verdad? A nivel nacional. Sí, explícanos esta relación. Las asociaciones sin fines de lucro tienen 3 instituciones que la regulan, o sea, 3 ámbitos que la regulan. Una que la habilita, una que lo registra y otro que lo fomenta. Entonces, quien lo fomenta es el Centro Nacional de Fomento y Fortalecimiento a las Asociaciones sin fines de lucro, que es del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Entonces, quien las registra, la incorpora como asociaciones sin fines de lucro, es a través de la Procuraduría General, que es el órgano registral, vamos a decir. Su equivalente en el sector privado viene siendo la Cámara de Comercio, para poder... Y quien habilita, que es la sectorial que le corresponde, si en materia de educación es el Ministerio de Educación. En el caso de personas con discapacidad es el Consejo Nacional de Discapacidad. El CONADIS. Y Daigor está aquí para eso. Daigor Mercedes, encargado de fortalecimiento institucional de las ASFL. ¿De dónde viene ese nombre tuyo? Sí, porque debe ser como vasco, o debe ser qué, o es de dónde. ¿O es? Japonés. Es japonés, sí, tienes razón. A mí me sonaba, pero es exótico al fin y al cabo. Daigor Mercedes. ¿Y de dónde le viene a usted ese gusto por los japoneses? Bueno, ¿En la familia había algún...? Mis padres gustaban de ese tipo de cultura, cine y todo eso. Excelente. Encargado de fortalecimiento institucional de las asociaciones sin fines de lucro. Cuéntanos, Daigor, ¿en qué andan ustedes por aquí hoy y por qué se les ha ocurrido a ustedes que de verdad este es un tema que hay que explicarlo? Es bueno que lo conozca todo el mundo. Adelante. Bueno, básicamente CONADIS en su búsqueda por colocar en visibilidad a la sociedad civil y fortalecerla para que tengan acceso a buenas políticas públicas y por ende CONADIS colocarlas en práctica, pues hemos estado en un proceso de filtro, lo que se llama habilitación, verificando cómo las asociaciones sin fines de lucros adjudicadas al segmento de discapacidad como tal encajan en todo este engranaje. Básicamente con el tema de la habilitación lo que buscamos es precisamente filtrar sus capacidades, si están trabajando, dónde están trabajando, cómo están trabajando, quién es su directiva, y básicamente verificar cuáles son las acciones que para próximos periodos van a estar poniendo en práctica por medio del presupuesto del Estado, puesto que la habilitación es digamos, la llave para accesar a esos fondos que se destinan precisamente a distintas asociaciones sin fines de lucro según la sectorial a la que pertenecen. ¿Cuál es la situación de las asociaciones sin fines de lucro actualmente? ¿Cuántas tenemos en el país, por ejemplo? ¿Cuál es la magnitud del fenómeno? Bueno, dedicadas a trabajar con el fenómeno o el tema discapacidad. Bueno, actualmente nosotros tenemos registrada, que pudiéramos reconocer a modo grosso,
unas 62 ASFL del segmento discapacidad. Ahora bien, hay muchísimas más que lamentablemente no han podido cumplir con el proceso de habilitación, por lo que pudiéramos decir que pudieran llegar o sobrepasar las 100. ¿Y qué se requiere para habilitar a una organización como organización dedicada a dar servicios? Porque son servicios, Isabel, ¿no? No necesariamente ¿No? servicios. ¿De qué Puede ser estamos que hablando, agrupan entonces? y que trabajan en desarrollo de proyectos que impactan a la población con discapacidad. Creo que la parte más importante para habilitar, o el punto de partida, vamos a decir, para habilitar, es el enfoque de derechos de la persona con discapacidad. Y eso tú dirías, bueno, pero claro, que todo tiene que tener un enfoque de derecho. Pero es que venimos de una cultura, y ya tú tienes conocimiento de esto, lo hemos hablado aquí muchísimo, dentro de la misma población con discapacidad todavía existe una cultura de abordar la discapacidad desde una perspectiva clínica. Entonces, las asociaciones sin fines de lucro a veces lo que estaban era destinadas a ayudar al pobrecito. Déjame ayudarlo, el asistencialismo, el paternalismo, el maternalismo. Todo eso es lo que nosotros, a través del Departamento de Fortalecimiento, estamos tratando de migrar a ese enfoque que tienen las asociaciones sin fines de lucro a un enfoque de derecho, a ver a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, ¿qué buscamos inicialmente en las asociaciones? Que estén enfocadas con la convención, que sus lineamientos, que su trabajo tengan el mismo enfoque de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y creo que ha sido interesante lo que hemos encontrado en este proceso. De hecho, en ese mismo son, se supone que la Convención o parte de ella está alineada con parte de las políticas en los ODS nacionales. Por ende, los Objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto. ODS. Es que están hablando con siglas. Ya se habla así. Objetivo de desarrollo sostenible. Sí. Entonces se supone que nosotros desde mi unidad debemos asegurarnos de que lo que las ASFL estén realizando estén alineados con esa convención y por ende con las ODS nacionales. Sumado a un sinnúmero de documentos en específico muy básicos para las asociaciones sin fines de lucro, estatutos, asambleas y ese tipo de documentos que deben estar a la mano para comprobar de que están realizando una labor como tal. Y a modo de curiosidad, ¿Sí? porque se habla poco de esto, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en lo que tiene que ver con discapacidad? Es decir, con este sector, ¿qué propuestas se ha dado? Porque es la humanidad, es la ONU la que establece esto, Sí, ¿no? los objetivos... ¿Cuáles son esos objetivos para aprovechar, ¿no? Para ilustrar? Los objetivos de desarrollo sostenible, me parece que son 17. De los 17, 10 tienen un eje de inclusión. Incluyen a las personas o nombran directamente a la persona con discapacidad. O sea, un ambiente resiliente, desde educación para todos, desde el tema de salud. O sea, que en todas las perspectivas, en todas las metas que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, la discapacidad, las personas con discapacidad o la inclusión están en 10 de ellos. O sea que se trabaja, el eje de la inclusión se está trabajando a nivel de proyecto de gobierno, se está trabajando como un eje transversal. Y esa es la importancia, y al final de cuentas es lo que queremos. No es que todo es para la persona con discapacidad, o vamos a hacer una política por aquí para las personas sin discapacidad y otra para las personas con discapacidad. Sino es que se transversalice, es que cuando se haga una política se considera al mundo de personas. O sea que eso es lo que estamos buscando también en las asociaciones sin fines de lucro, que ellas se alineen también con las ODS, con la convención, y que los proyectos que ellos trabajen apoyen la política de Estado y que la política de Estado apoyen a su proyecto. O sea que es una relación simbiótica que al final de cuentas el beneficiario va a ser la población. Así es.
¿Qué le interesa al CONADIS con las asociaciones sin fines de lucro? Bueno, ¿Qué intereses particulares tiene el CONADIS? La con prioridad, esas? la prioridad ahora mismo es fortalecer las capacidades institucionales de las ASFL, del segmento de discapacidad. ¿Por qué? Porque si las asociaciones sin fines de lucro están fortalecidas a nivel estratégico interno, administrativo y rendición de cuentas y manejo, pues las políticas públicas adjudicadas a las ODS de inclusión van a tener calidad. Básicamente nos estamos enfocando en capacitaciones a las asociaciones sin fines de lucro a nivel interno para fortalecerles como tal, y pues de ahí en adelante los productos se van a ver. ¿Y esas asociaciones buscan la articulación con el CONADIS o actúan? ¿Cómo se establece la relación? Bueno, ellos digamos que buscan siempre la manera de incluir a CONADIS en cualquier tipo de acciones Ellas que ellos van necesitan. siempre lo van a CONADIS necesitar. necesitan la certificación del CONADIS, necesitan la es así. habilitación, la otorga el CONADIS. Sí, así es. ¿Sí? Para tener acceso al presupuesto, Por supuesto. ejemplo, ¿no? Sí. O a la cooperación internacional Ajá, también. O para el desarrollo de un proyecto específico, porque pudiera ser hasta una asociación que no trabaje directamente con personas con discapacidad, pero que tiene un impacto sobre la población. Y entonces esas van y solicitan una habilitación de un proyecto específico. Y entonces esa habilitación dura mientras dure ese proyecto. Sí. Que puede ser una asociación como un organismo como Visión Mundial, o cualquier otro organismo que se dedique al impacto de las personas. Así es. Pero si va a tener un impacto de la persona con discapacidad, pueden ir a CONADIS, solicitar un tipo de acreditación o una habilitación específica para un proyecto que va a tener impacto sobre la persona con discapacidad. Y otro tema importante también es que las asociaciones sin fines de lucro componen más de la mitad del directorio nacional del Consejo Nacional de Discapacidad. Entonces, la habilitación ha sido un proceso también para fortalecer a esas asociaciones para que entonces vengan a formar parte del directorio nacional y se conforme ya todo el directorio. Directorio que es bastante amplio, lleva más de la mitad, son asociaciones de personas con discapacidad. El CONADIS entonces actúa como un aglutinador de todas estas instituciones. Yo creo que así lo De concibió el algún modo. legislador. Yo creo que así lo concibió el legislador. Pero creo que también en la práctica lo que veo que es más importante es que las políticas tengan una parte participativa de la persona con discapacidad. O sea, las políticas de inclusión deben de tener participación de la persona con discapacidad, porque al final de cuentas ellos son la parte impactada por la política. Y las asociaciones que las agrupan es el vehículo más apropiado para que hagan esa intervención, para que tengan esa participación y el proceso constructivo de políticas sea también con sus consideraciones, con su participación. ¿Cuántas asociaciones están actualmente formando parte con el CONADIS? En el directorio. Elementos rectores. En el directorio, el reglamento de aplicación de la Ley 513 habla sobre el proceso de fortalecimiento y de la habilitación de las asociaciones sin fines de lucro para entonces poder conformar el directorio. Por eso ha sido todo un proceso que estamos haciendo, fortaleciéndola también para que ellas formen parte del directorio, pero lo hagan desde una posición de fortaleza. Y con un enfoque de derechos humanos, y con un enfoque de ODS, y un enfoque de la convención, que todavía, bueno, por las mismas debilidades que tiene, o de la misma, yo diría, el aspecto cultural, de cómo nosotros hemos abordado la discapacidad como hasta los mismos padres de personas con discapacidad. Mira un dato jocoso. ¿Tú sabías que no hay asociaciones sin fines de lucro de personas con discapacidad intelectual? Hay asociaciones de padres de personas con discapacidad intelectual. ¿No te encuentras como jocoso?
Explícame. Bueno, tú tienes asociaciones de personas con discapacidad visual, hay asociaciones de personas con discapacidad físico-motora, hay personas con discapacidad, asociación de personas con discapacidad auditiva, hay, pero no hay asociaciones de personas con discapacidad intelectual, sino los padres. Ujú. Porque son discapacidades que la gente percibe de otro modo o tiene una percepción diferente. Y a veces hasta los mismos padres. No es lo mismo O sea, la misma una persona familia. con un problema de audición, es decir, una persona con sordera, que una persona con un problema intelectual, porque a ese se le considera un loco o un enfermo de otra naturaleza, qué sé yo. Ese es Pero es una percepción. Sí. No es real. No, y O sea, además no. en cierto modo un estigma Es un para la estigma. gente. O sea, Un se le estigma. tiene como un estigma. Entonces, esos son temas que nosotros tenemos que trabajarlo. Las asociaciones de personas con discapacidad intelectual, darle ese rol a ellos, de que ellos formen sus propias asociaciones, no de los padres. Y hasta ahora los padres han tenido el protagonismo, y bien que lo han hecho, no se lo critico, han hecho un gran trabajo. Pero si estamos hablando de enfoque de derecho, entonces tenemos que decir que el derecho es de la persona con discapacidad intelectual. ¿Y quién dijo que ellos no lo pueden hacer, que no pueden tener su agrupación? Y creo que es muy importante. Y preguntarle a ellos, no preguntarle al papá. Bueno, ¿cómo tú crees que se debe hacer esto? Fíjate, en España hay hasta una diputada con discapacidad intelectual, una chica con síndrome de Down. O sea, que ¿quién dice que no? En Texas hay un empresario que es un chico con síndrome de Down. O sea, que eso no, la barrera está en nosotros, está en la sociedad y a veces está en la misma ¿Se considera el familia. síndrome de Down una discapacidad intelectual? Las barreras que le impiden su participación se considera la discapacidad intelectual. Bien. Nosotros estamos hablando de institucionalización, de formalización, de procesos, de proyectos, de institucionalización, repito, es decir, de constitución de institucionalidad, construcción de institucionalidad, en un área donde realmente habíamos estado bastante en problemas, en discapacidad, digamos. Sí. O sea, nosotros la Constitución y toda la sociedad ha sido una discapacitada en el manejo del tema de discapacidad, pero al paso nos hemos ido habilitando como sociedad, nos hemos ido habilitando. El Estado Dominicano también, por lo tanto, se ha ido habilitando, ha ido asumiendo el rol que tiene que asumir. Actualmente, el CONADIS como tal, ¿qué papel juega frente a todas las demás asociaciones sin fines de lucro que hay en el país y que bregan con la discapacidad? ¿Cuál es el papel que tiene el CONADIS respecto a todas esas asociaciones? La asociación de ciegos, las asociaciones de sordos, la asociación rehabilitación, creo que también tiene que ver un parte con el sector, etcétera. Hay diferentes asociaciones de esta naturaleza. ¿Cuál es el papel de CONADIS para con todas esas asociaciones y de ellas para con el CONADIS, Daigor? Bueno, para CONADIS frente a las ASFL, el rol es como órgano rector. Es decir, somos la cabeza de todas esas asociaciones, pues nosotros somos los que filtramos lo que están haciendo y estarán haciendo. La normativa la llevan Exacto. ustedes respecto a ello. Así es, así es. Los planes de trabajo de ellos, CONADIS Nosotros los revisamos, nosotros los filtramos, les damos acompañamiento y asistencia técnica de ser necesaria frente a los mismos. Entonces, ya cuando están dentro de nuestro aglutinamiento, como usted ya mencionó, la idea es acompañarles y brindarle asistencia técnica necesaria a lo interno de sus instituciones y de acuerdo a sus realidades. Porque las debilidades de una asociación sin fin de lucro no va a ser la misma que la de otras. Siempre van a tener un punto focal sobre el cual trabajar. Entonces, esa asistencia técnica y ese seguimiento post capacitación de esa debilidad que presentan,
pues nos hace como ese rol de rectoría, ese rol de ente capacitante, básicamente. Y en el manejo de la cuestión, por ejemplo, de finanzas. Por ejemplo, cada uno tiene derecho a tener su propia finanza y la maneja de manera independiente. Sí. Aun cuando se trate de la asignación que el Estado le suministra a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque acceden al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y a los fondos del Estado. Ahí entra un nuevo engranaje, en donde un nuevo ingrediente, digámoslo de esa manera, en donde la Cámara de Cuentas juega un rol interesante, ya que supone que ellos nos dan el apoyo para la verificación de ese tipo de informaciones. Claro, las asociaciones sin fines de lucro deben rendir cuentas a CONADIS, al mismo tiempo las rinden a la Cámara de Cuentas. Y nosotros, junto con Cámara de Cuentas, hemos estado incluso haciendo jornadas de capacitación de esas asociaciones que han estado y que van a recibir recursos del Estado. Entonces, es ese rol, por lo que ya se le da capacitación y ya luego entonces CONADIS va al acompañamiento y verificación de lo que ya se les retroalimentó al respecto. Pero sí, como usted dice, llevan sus finanzas como tal, por separado, pero van bajo una normativa descrita por la Cámara de Cuentas en sí misma. ¿Qué más, Isabel? ¿Qué más se nos queda? Dime, porque me dijeron ahí que no nos queda tiempo. La gente son un problema. Bueno, tenemos mucho tema interesante para este año. En cuanto al tema de justicia, yo me imagino que ya sabes que hay ya intérprete de lengua de señas en el Poder Judicial, nombrado por el Consejo del Poder Judicial, capacitado por la Escuela Nacional de la Judicatura. Eso fue un proceso de un año muy interesante. Y ahora estamos trabajando con un tema que es mucho más interesante y un poco conflictivo entre los abogados. Y es el tema de la interdicción y la capacidad jurídica. La capacidad jurídica... ¿Y qué debo entender por interdicción en este contexto? Interdicción está en nuestro Código Civil y es la capacidad que tiene un tribunal para determinar, o cualquier persona que quiera solicitarlo sobre otra, para determinar que una persona no tiene capacidad de ejercicio sobre sus derechos. No sé si has escuchado alguna vez, ese es un interdicto. Bueno, ese es la interdicción, es una figura legislativa, está en nuestro Código Civil, pero nuestra convención y obviamente el enfoque de derecho de la persona con discapacidad significa que eso ya debe de cesar y que debemos de eliminar eso. Inclusive el comité de la ONU nos preguntó que cuándo íbamos a eliminar esa figura de la interdicción. Y eso es... Porque se plantea la interdicción para personas que tengan algún tipo de discapacidad, o sea, tú vas a tener que explicarnos. Sí, es un tema muy interesante y controversial. Realmente yo no sabía que existía una figura semejante en la legislación dominicana, que desde luego tiene, por lo tanto, repercusiones a la hora de hablar de derechos. Claro que sí, tiene repercusión en la persona con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, eso es harina de otro costal y tendremos que hablar. Isabel trajo eso aquí como quien no quiere las cosas y deja encendidas los temas así, pero a ella también le tocará, y a Daigoro también en otro momento, claro, ¿verdad? Sí. Para que hablemos de ese y de otros temas, claro. Porque si lo está pidiendo la Convención Internacional, si lo están pidiendo los organismos internacionales, de que eso desaparezca, de que eso sea superado, por algo es. Así que, bien, quedan invitados para ese tema y para otros más que son importantísimos en materia de derechos de las personas con discapacidad. Gracias al CONADIS, a Daigoro, gracias a Isabel, que siempre están aquí con nosotros. Gracias a ustedes por compartir aquí en Ojalá y en el canal 4RD. No se mueva de ahí, que seguiremos compartiendo muchos temas interesantes con usted. No se vaya, no te vayas tú tampoco.